Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador enfrenta un grave problema desde hace muchos años. Ahora esta cuestión se agravó y tiene magnitudes, yo diría, lamentables. Me refiero a la institucionalidad. Hemos asistido a una pulverización de las instituciones en el país. La confianza y credibilidad están en los niveles más bajos, yo diría, de la historia. Instituciones como la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación y otros están en condiciones muy malas. La semana que concluye, asistimos a la disputa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hay un contralor titular. Se desconfía en el Consejo Electoral. La Asamblea está en soletas y la justicia se expresa deplorable. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Gracias en la ciudad de Guayaquil a Sara España. Ella es editora de Diario Expreso del Puerto Principal. Recibimos a Fermín Vaca, él es periodista del medio digital Plan B. Y nos acompaña también Fabricio Vela, periodista de RTU. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Hora 25. Esta noche queremos abordar algo de lo que mucho se habla, pero poco se aplica, la institucionalidad. ¿Pero qué es? Grupo Faro define a la institucionalidad como un atributo básico de la República, el cual se evidencia a través de la división de poderes. Ecuador ha carecido de ese atributo desde el retorno a la democracia. Pero lo que es peor, hoy en día muchas de las instituciones fundamentales para el Estado no son sólidas. Les hemos preparado un reportaje resumiendo lo que ocurre con algunas de esas instituciones, pero hemos escogido justamente las que han dado de qué hablar en los últimos meses. Veamos. El primer poder del Estado, que debería ser una de las piezas claves de una democracia sólida, ha recibido al menos durante los 2 últimos periodos la más ingente crítica ciudadana. Hoy su aprobación oscila el 20%, pero la legislatura anterior logró llegar a niveles inimaginados, aunque esos legisladores cerraron sus funciones con un 7,6% de credibilidad, por momentos esa cifra bajó hasta el 2%. Salpicada de escándalos de corrupción, acusada de un bajo nivel de debate y señalada por no estar en sintonía con las aspiraciones y necesidades de la gente, la Asamblea Nacional parecería haber perdido el norte. Pero esa no es la única institución errática. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quiere llevarse el trofeo. Esta semana los consejeros de mayoría removieron a su presidenta Sofía Almeida, acusándola de incumplir sus funciones. Pero si de incumplimiento de funciones hablamos, entonces los 7 consejeros deberían ser destituidos, pues no han cumplido ninguno de sus principales deberes, ni han fomentado la participación ciudadana, ni han luchado contra la corrupción y ni siquiera su potestad nominadora se ha puesto en evidencia. En sus manos está el nombramiento del principal de la Contraloría General del Estado, entidad que no ha estado exenta de crisis institucionales, pues tras la fuga de Carlos Polit, acusado de concusión, el encarcelamiento de su subrogante Pablo Celi por asociación ilícita y el dudoso nombramiento de Carlos Riofrío, el organismo de control no cuenta con un titular desde 2017. Pero eso al Consejo de Participación parece no importarle. Así como poco le importa la designación del defensor del pueblo, que fue destituido mediante juicio político por su vinculación a un proceso penal por delito sexual. Agreguemos además la reciente crisis del Consejo de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia de un consejo cuyas actuaciones han sido permanentemente observadas por la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana también debe nombrar a su reemplazo. ¿Cuánto tardará? Y ya para no hacer más largo este reportaje, al Consejo de Participación le falta además renovar parcialmente al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y nombrar defensor público y superintendente de compañías. Frente a todo lo expuesto, las preguntas son: ¿el diseño institucional de la Constitución de Montecristi falló? ¿O el problema está realmente en las personas?
Gracias a Belén, ella ha puesto ya en escena, digamos, lo que ocurre con la institucionalidad. Estamos asistiendo a un periodo extremadamente complejo, pero quizás empezar este programa, José, definiendo por qué es importante tener institucionalidad sólida, qué significa la institucionalidad en la democracia, en la república. Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches a Fermín, también a Fabricio, a todos los televidentes. Gracias por la invitación. A ver, me parece que las instituciones, ¿por qué son importantes? Porque creo que son las instituciones que regulan al poder. Son las instituciones que definen cuáles son las relaciones entre los poderes de los ciudadanos con el Estado y del Estado con los ciudadanos. Para que haya civilización se requieren reglas. Esas reglas las tienen que encarnar unas instituciones, y esas instituciones son las que de alguna manera equilibran esos poderes. Bueno, hay esas instituciones que sirven de este balance que tú refieres, pero hay instituciones que están llamadas a construir república, ¿no es cierto? Fuerzas Armadas, medios de comunicación, no sé, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, todo eso construye una nación. Sí, porque me parece que todas las personas en una sociedad tienen un rol. Claro. Y entonces me parece que ¿cómo madura una sociedad? Madura por el ejemplo. No madura finalmente ni por las leyes. Las leyes son importantes, pero hay que cumplirlas. Y las leyes tienen que tener una parte donde los ciudadanos entiendan que si no las cumplen, pues están cometiendo delitos y que no deben estar, esos delitos no deben quedar impunes. Entonces, me parece que es todo este juego que hace que por un lado se construya ciudadanía, que se construya una sociedad madura, una sociedad que dialoga y una sociedad que finalmente entiende cuáles son los pesos, los contrapesos y cuáles son los roles de los ciudadanos. Fabricio, se pone muchas veces de ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos hay una institucionalidad muy sólida, funciona la institucionalidad. Y entonces se llega a decir que en algunos casos no importa quién sea el presidente de los Estados Unidos, porque toda la institucionalidad está trabajando, está funcionando, la gente tiene credibilidad, tiene confianza. ¿Qué pasó en el Ecuador? El tema es, Andrés, buenas noches. Buenas noches. José, Fermín, a Guayaquil, a Sara. El problema es que aquí en el Ecuador no sirve de nada que te presenten el cambio si las prácticas siguen siendo la misma. En Estados Unidos, que tú bien anotas, ¿cuál es la función del Estado que elige a las autoridades de control? Por ejemplo, al fiscal. Es el Ejecutivo que envía una terna para conocimiento del Senado y termina siendo la legislatura estadounidense la que lo designa. No debería llamar la atención. Aquí en el Ecuador se cambió ese modelo. ¿Por qué? Y te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó entre 2003 a 2007? El Congreso Nacional no pudo elegir un contralor. Tuvimos 4 años un contralor subrogante, el doctor Genaro Peña, porque no se pudieron poner de acuerdo nuestros políticos para elegir un contralor titular, porque justamente bueno, es que no tendrían que ponerse de acuerdo. Ya debería estar todo claro que sí, vamos a elegir al titular. Es que el problema es de madurez de las organizaciones políticas y el político ecuatoriano, con honrosas excepciones, carece de esa madurez. Entonces, frente a este tipo de distorsiones, te vendieron la idea de que al crear un Consejo de Participación Ciudadana y ciudadanizar, entre comillas, la elección de autoridades de control, el ciudadano iba a participar. El tema es que eso no ocurrió, sí, ¿no? ¿Es solamente un problema de madurez? Para contrapuntear un poco a Fabricio, los políticos. Sí, hay un enorme problema, en efecto, de madurez, por supuesto, de cultura, ¿no? Y también, Andrés, yo resumiría esto en una cosa. 1, las instituciones sirven. 2, los ciudadanos se dan cuenta que esas instituciones son importantes. 3, las instituciones les sirven a los ciudadanos. Yo creo que en el país la definición es que los ciudadanos no saben para qué existen las instituciones, ni por qué son importantes, ni para qué les sirven a ellos. Vamos a Guayaquil. Sara, no sé si usted quiere ya intervenir en esta primera parte de la conversación, que es definir un poco el rol de las instituciones, por qué son fundamentales, en qué circunstancias se ha llegado a este debilitamiento en el Ecuador. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Andrés, y a todos mis colegas también, y a los televidentes. Gracias por la invitación. Sí, yo quería mencionar una palabra que tú has dicho, ¿no? Credibilidad. Los ciudadanos no tienen credibilidad en las instituciones y esto al final se extrapola a su comportamiento como ciudadanos y a cuando estos ciudadanos llegan a escalas de poder, ¿no? Entonces,
No sé si son las instituciones las que no tienen credibilidad o los miembros, las personas que las integran. ¿Por qué esos miembros no tienen credibilidad? Yo creo que porque vienen de una base donde cuando eran ciudadanos no tenían confianza en que estas instituciones les sirvan, y por otro lado, yo creo que hay una pregunta que tienen que responder y que es clave en estos momentos en el país, y es: ¿estas personas que integran las instituciones tienen sentido de Estado? ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es el interés de estar ahí? ¿Por un sentido de Estado o por otros intereses? Que yo creo que es el mensaje que los ciudadanos reciben. No están ahí para servirnos a nosotros, sino para servir a otra cosa. Y ahí entra en juego la credibilidad, ¿no? Ah, claro, Sara ha puesto un ingrediente fundamental. Las instituciones están ahí. Las pobres instituciones no tienen la culpa. Son quienes las integran. Fermín, buenas noches. Efectivamente, Andrés, buenas noches. Buenas noches, sí. Un gusto, un privilegio estar en este panel con nuestros colegas José, Fabricio y también Sara. Efectivamente, Andrés, yo creo que hay un problema de liderazgo político en el país y que se refleja en cómo las instituciones no funcionan, sobre todo por la falta de la posibilidad de solucionar esos conflictos desde lo político. Vemos cómo en el municipio de Quito, ante la imposibilidad de sacar a Yunda o de procesar el conflicto que había, empezaron a recurrir a una serie de recursos legales que finalmente terminaron con la salida de Yunda, pero vimos cómo después se volvió a ir, cómo la ciudad tuvo varios alcaldes, y ahora estamos viendo lo mismo en el Consejo de Participación, Andrés. Un procesamiento desde la justicia de conflictos que deberían procesarse en la propia institución. Claro, y lo que ocurre, Fabricio, es que a la final son políticos los que están atrás de esto o alrededor de esto, y son disputas de espacios. Y algo que comentábamos con José antes de iniciar el programa, de la troncha. Lo que quieren son espacios y esto que coloquialmente hemos llamado troncha. La nota de Belén Merizalde termina diciendo o preguntándose, planteando este interrogante, si el problema es del diseño constitucional o es de las personas. Yo creo que es una combinación de los dos factores. Lo que ha pasado esta semana en el Consejo de Participación Ciudadana es una cuestión totalmente impresentable. Impresentable. Y el Ecuador se ha acostumbrado a lo largo de los años a justificar con o sin ley esta suerte de golpes de Estado institucionales. ¿Ya? Tú tienes a consejeros que aparecieron a las 2 de la madrugada en la sede del Consejo de Participación Ciudadana. Tienes a Sofía Almeida atrincherada en el despacho de la presidencia y no va a salir de allí. Tienes a David Rosero atrincherado en el despacho de la vicepresidencia y no va a salir de allí. Por fuera tienes a Hernán Ulloa que dice: no, yo soy el presidente y yo acabo de remover al personal de Sofía Almeida y ella puede seguir allí, pero yo soy el que despacha. Y para los periodistas, por ejemplo, ¿a quién llamamos presidente? Yo esta semana entrevisté a los dos y le pregunté tanto a Sofía Almeida... Y cada uno te reclamó por su parte. Claro, pues, digo, ¿cómo le llamo? ¿Consejero o presidente? Sofía Almeida anteayer me reclama y me dice: no me ponga presidenta removida, soy presidenta. Y Hernán Ulloa me dice: soy presidente. ¿Quién es el presidente? Y con escenas cantinflescas, una persona que hace una limpia por ahí, hay otro que ha sacado las cerraduras, en fin, es vergonzoso. Efectivamente, Andrés, se ve un ejercicio, ¿cómo podríamos llamarlo?, tropical, pintoresco, folclórico de la política, aderezado con esto que señalaba, el creer que ante la imposibilidad de solucionar los conflictos políticos hay que recurrir a los abogados, con todo respeto para los abogados y los tribunales de la República. Los tribunales no son para eso. Si no hay posibilidad de gestión política, por eso no funcionan las instituciones, en primer lugar, y luego por el esquema institucional que se ha cuestionado. Ok, José. No, me parece, Andrés, que el tema aquí es que el diseño me parece que, por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación... El diseño contribuye a esto, por sin supuesto. duda. ¿Para qué fue creado ese Seguro. poder? Ese poder fue creado como un aditamento absolutamente anómalo en una democracia. No conocemos muchas democracias maduras que funcionen donde haya 5 poderes y venga uno que diga participación ciudadana, donde los ciudadanos, los que llegan son con carpetas, no hay ninguna participación, y donde se escogen estos ciudadanos para ir a controlar todos los entes de control, precisamente. Sí. Entonces, evidentemente que la política en este momento está puesta el interés en esa institución. ¿Por qué? Porque de ahí depende el contralor, el fiscal, algunas cortes, superintendentes, etcétera. Entonces, eso significa reparto efectivo de control del poder. Y José, quizás esos actores que estamos viendo, esto que ha referido Fabricio, el cura Tuárez, para poner un caso, probablemente no son los que definen. Hay otros atrás que son los que resuelven. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Se sabía que estaba ocurriendo. Había una mayoría de 4. Se sabía que estaba ocurriendo. Se sabía cómo estaban construyendo sus reglamentos. Se sabía qué tipo de irregularidades se estaban cometiendo. Ahí nadie dijo mayor cosa. Bueno, ahora entran los otros que van eventualmente a hacer lo mismo. Gracias. Eventualmente a hacer lo mismo. Y entonces el país está puesto en una disyuntiva de ¿qué? ¿De quién es el más vivo? ¿De quién es el que mejor hace para... Mangonea. Entonces, No puede eso, ser. Entonces, uno, el diseño, Andrés. Ese consejo, ya lo dijimos, es anómalo, debía haber desaparecido, está ahí y bueno, va a seguir funcionando. Tú dijiste, Tuárez, la señora Sofía Almeida, con el debido respeto, se le parece y ojalá el señor Ulloa, pues no sabemos qué va a hacer, pero no va a mejorar ese consejo. Ese consejo tiene que desaparecer. Esto no es un tema de personas. El diseño, en este caso institucional, no sirve. Sara, el Consejo tiene que desaparecer. El diseño ha subrayado José Hernández. Su apreciación, si es tan amable. Bueno, coincido con José en que este organismo es una anomalía, ¿no? En un Estado democrático. Yo no he conocido otros lugares en donde existe un ente así que está designado, o sea, que está señalado, por ejemplo, para poner órganos de control tan importantes como la Contraloría, ¿no? Como la Defensoría. No sé si a estas alturas debe desaparecer o no. Lo que deberían hacerse es respetar las reglas, ¿no? Entiendo que hay unas leyes que regulan internamente la función y el organigrama, ¿no? Cómo deben de hacerse la institucionalidad, el nombramiento de las personas, si se sustituyen, cómo pueden salir, cómo pueden entrar. Pero es que no solamente es el Consejo de Participación Ciudadana. Vas a otras instituciones como la Contraloría, lo hemos mencionado en el reportaje, ¿no? La Defensoría, el municipio de Quito, el nombramiento de los cargos en la Asamblea, y en todos los lados parece que no se respetan las reglas, sino que aquí el que se termina consolidando es o el que no se cansa de ponerse ahí y no ceder a la presión, y hasta que se normaliza que, bueno, está ahí por imposición, ¿no? Llegué, no importa si soy el subrogante, el encargado, el tercero en la lista, si no se respetan las reglas, de nada sirve, ¿no? Que haya una institución que funcione o que no funcione, porque pasa en todas. Ok, Sara, muchísimas gracias. Tenemos que ir a la publicidad. Enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos a abordar algunos temas que ya se mencionaron en la primera parte del programa. Según el último informe de la CAF, 3 de cada 4 ciudadanos en América Latina tienen poca confianza en sus gobiernos y sus instituciones. Esto en la mayor parte de los casos por la corrupción y la falta de resultados de esas instituciones. ¿Pero por qué en la mayoría de países de América Latina no se respeta la institucionalidad? Muchos de los países de la región, como ya se mencionó, emularon el diseño del gobierno estadounidense, estableciendo el modelo presidencialista. Y pese a que eso funciona bien en Norteamérica, aquí son muy pocos los que cuentan con instituciones sólidas. Tenemos ejemplos clarísimos de que la institucionalidad no se respeta. O si no, veamos lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia y hace poco en Perú, en donde en menos de un año el presidente Pedro Castillo posesionó a un cuarto gabinete. Y eso por no mencionar en este momento los 4 presidentes que fueron nombrados durante el periodo pasado. Y Chile, que era uno de los países en donde este problema casi no se registraba, al parecer hoy va camino hacia la misma receta de cambiar constituciones para enfrentar los problemas sociales. ¿Es entonces la institucionalidad una utopía para la región? ¿Estamos condenados a vivir de igual forma? ¿Cuál es la opinión de nuestros invitados, Andrés? Claro, Belén, y ahora ponemos un nuevo elemento en la conversación, Fabricio, que el problema de la institucionalidad no es un problema exclusivo del Ecuador. Por favor. Ahora, Belén decía algo de Chile, yo ahí me permito discrepar. Lo de Chile hay que analizarlo y hay que revisar el contexto. Chile debe cambiar su constitución porque es una constitución de la dictadura. O sea, yo sí creo que el gobierno de Boric debería abrir
una especie de gran debate nacional sobre el contenido de esa Constitución con el momento democrático que vive Chile desde el año 90. Ahora bien, Bueno, pero bajo esa consideración también se debería eliminar la actual Constitución nuestra. ¿por qué? Porque ¿La actual fue- Constitución no nació fruto de la dictadura o sí? Una especie. Yo discrepo ahí en ese sentido. Yo ahí tengo otro criterio. ¿Tú defiendes democráticamente el gobierno de Correa, por ejemplo? No, en lo absoluto. Ya, en lo entonces eso era todo. No, en lo absoluto. Pero a mí me parece que esa Constitución no fue diseñada en una dictadura. O sea, el ejemplo, la comparación con Chile no cabe. O sea, Chile tuvo una dictadura desde el año 73 hasta el año 90 y los chilenos se quedaron con una Constitución elaborada en el tiempo de la dictadura. No creo que haya equivalencias. Ahora, obviamente, si analizas el origen o la génesis de la Constitución de Montecristi, es un contexto totalmente distinto. Yo sí creo que hay elementos de esa Constitución que deben cambiar, sobre todo la parte institucional, no la parte de derechos. Eso creo yo que debe ser intocado en la Constitución actual, pero sí debatir la parte institucional de la Constitución actual. Para volver un poco al primer segmento del programa, ¿es posible justificar, explicar, reflexionar sobre lo que ocurrió con el Consejo de Participación Transitorio? Por supuesto. ¿Por qué razón? Yo sí soy un crítico del Consejo de Participación Transitorio, porque por un lado tuvo la gran oportunidad de haber elegido Contralor General del Estado. Y a mí me extraña que un buen segmento de la opinión pública que defendió el trabajo del Consejo Transitorio no haya criticado el hecho de que el único funcionario que no evaluó fue el Contralor subrogante, que no emergió de un concurso, que era el subcontralor del Contralor que luego abandonó el país y fue sentenciado por un caso de corrupción. No lo evaluaron, lo mantuvieron y lo dejaron blindado. De hecho, si Pablo Celi no hubiese sido detenido y no hubiese sido censurado y destituido por la Asamblea Nacional, en este momento sería Contralor y estuviera a puertas de terminar su periodo en marzo de 2022. O sea, para mí ese fue un error craso del Consejo Transitorio. No eligieron defensor público. Tenemos varios años un defensor público encargado de esta institución que es la que se encarga de proveer defensas o abogados a quienes no tienen para pagar privadamente un abogado. En este momento tienes pendientes algunas designaciones. Tienes un contralor subrogante, tienes un defensor subrogante, un defensor público subrogante. Es verdad. Tienes un Consejo Nacional Electoral que ya convocó, digamos, ya te presentó el calendario electoral cuando tenía que haber sido renovado parcialmente. Tienes un Tribunal Contencioso Electoral que también tenía que haber sido renovado parcialmente. ¿Qué pasó con eso? José, es verdad, ese trabajo fue inconcluso, se hicieron parches, no se completó. Por supuesto, pero ¿cómo hubiéramos salido del anterior periodo como país? Claro, al transitorio se le pueden criticar muchas cosas y en parte estoy de acuerdo con Fabricio, pero ¿cómo se hubiera podido salir de eso? De lo contrario, hubiéramos tenido los funcionarios que dejó el correísmo y se hubieran prolongado. Y no, la Corte Constitucional sale de ese Consejo Transitorio. ¿Es buena la Corte Constitucional? Por supuesto que es excelente esa Corte, con algunos bemoles, algunos fallos, con los cuales uno puede disentir. Pero es la institución por antonomasia este rato del país. Sin duda. La única. Entonces, por supuesto, tampoco es todo mal del Consejo Transitorio. Hubo muchísimos aciertos y sobre todo hubo una idea ahí, de Lenín Moreno. Porque estoy averiguando, ¿a quién se le ocurrió crear un Consejo Transitorio? Alguien que conocía por dentro cómo funcionaba eso. ¿Cómo se hubiera roto eso? Estaba blindado. No se podía. No se hubiera podido deshacer lo que dejó la institucionalidad que dejó Correa. No se hubiera podido deshacer. Y esa institucionalidad nos hubiera mantenido a todos los funcionarios que él dejó. Entonces, me parece que lo del Consejo del Transitorio hay que evaluarlo de otra forma. Fermín, por favor. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con José en el punto de que de pronto era una medida necesaria, pero tampoco podemos olvidar que cometieron una serie de errores. Hay juristas, por ejemplo, Mauricio Alarcón, que cuestionó y sigue cuestionando cómo ha funcionado el Consejo, cómo funcionó el Consejo Transitorio y las designaciones que dejó. Evidentemente que había que romper la institucionalidad correísta, pero no sé si Moreno y su gente fueron realmente el mal necesario con el que muchos los justificaron durante 4 años. Hubo una lectura condescendiente frente a lo que hacía Moreno y también frente a lo que hacía el Consejo Transitorio. Ahora, quisiera decir también, por favor, claro. Me parece que es importante lo que señala sobre la Constitución. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos si es necesario reformular esa Constitución y el diseño institucional que dejó. Porque José también señalaba, este Consejo de Participación no debería estar en un esquema democrático. Es porque lo copiaron pues, del esquema venezolano. Porque en Venezuela se inventaron este quinto poder y en la Constitución de Montecristi también lo copiaron. De pronto sería el momento para repensar si necesitamos
una reforma constitucional completa o solamente parcial. Ok, vamos a ir un momentito a Guayaquil con Sara. No sé si quiere señalar algunos comentarios, algunas referencias sobre lo que he escuchado. Y quiero poner un elemento en la conversación que es la justicia. Me parece que ese es un aspecto que debemos concentrarnos y resolver para lograr tener un sistema de justicia confiable. Sara, por favor. Bueno, efectivamente salíamos de un gobierno, ¿no?, con unas características que tenían por lo menos polarización en la ciudadanía y el gobierno de Moreno estaba llamado a hacer una transición. Una transición yo creo que tiene unas características y entre ellas es sentarse a definir puntos de consenso, ¿no?, con todas las organizaciones, con toda la representación que hay de las ideas y de las posiciones de los ciudadanos. Eso yo creo que eso no se llegó a cabo. Vuelvo a lo que decía al inicio, al final las personas que integran las instituciones responden a unos intereses que no siempre son las del momento político nacional o la de las expectativas de los ciudadanos. Y ahora, por ejemplo, tú mencionas el tema de la justicia y a mí me preocupa, en eso coincido con voces que se han dicho con el tema del Consejo de la Judicatura, que se le quitan funciones de sanción a los jueces, ¿no? Se habla ahora de que se lleve una reforma a la justicia a través de la consulta popular y esta es una pregunta que yo le hice al presidente Lasso. ¿Cómo se reforma la justicia a través de las urnas sin meterle mano a la justicia? Y vuelvo al tema de los consensos. Si el país, si las fuerzas políticas, si quienes están en el poder, a lo mejor yo soy un poco ingenua, ¿no?, pero se pusieran a trabajar con un sentido de Estado y de largo plazo, pues habría bases que no se corrompen y que no se cambian de gobierno a gobierno. Eso incluye constituciones, eso incluye el sistema de justicia y luego, porque haya abusos o instituciones que funcionan mal, hay que eliminar la institución como tal. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura se propone eliminarlo. Bueno, yo vengo de España, en España hay un ente que controla a la justicia, es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene ciertas funciones, lo controla. Porque se haya abusado del Consejo de la Judicatura, ¿hay que eliminarlo? No lo sé. ¿Funciona solita la justicia sin control? Parece que no. Entonces, no sé, hay muchos ingredientes ahí a tener en cuenta. Gracias, Sara. Esta expresión de Sara que hace relación a que deberían haber personas con sentido de Estado, o sea, la posibilidad de pensar en el país en su conjunto. José, ese es el tema. Bueno, aquí hay dos temas, comparto completamente con Sara. Uno es el tema de la ciudadanía y otro es los servidores del Estado, ¿no? En países importantes como Francia hay instituciones que forman a las personas del Estado. Eso tiene una formación, tiene un sentido, tiene una deontología, tiene una ética, tiene una visión. Son gente que sirve al Estado, no a los partidos, al Estado. Y entonces, claro, hay gente que tiene ese sentido. Sin esos dos sentidos, uno, los ciudadanos que saben para qué les sirven las instituciones, que las defienden, que quieren instituciones transparentes, eficientes. Y dos, sin estos servidores del Estado, bueno, no entiendo cómo se puedan hacer instituciones. Finalmente es la dirigencia, el liderazgo, lo que se decía antes, la clase política. Ahí está. Y las élites del país. Y las élites. Totalmente de acuerdo. Yo insisto, yo he sido crítico desde que vivo en Ecuador, 25 años, de las élites y de la sociedad política en general. Sara, quiero volver con usted, si es tan amable, para un comentario de lo que acabamos de escuchar. Enseguida, Fabricio. Por favor, Sara, su opinión de esta referencia en el sentido de que las élites. Sí, bueno, la manifestación perfecta, y a esto que mencionaba de la transición, es la nueva asamblea. Yo creo que no hemos tenido una asamblea tan fragmentada, al menos desde que yo estoy en este país, es decir, en los últimos 10 años, y se han puesto de acuerdo. Es decir, si la asamblea está fragmentada es porque el voto ciudadano está fragmentado. Representan una amalgama de posiciones. Todavía no vemos que se sienten y que decidan ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta que ninguno tiene grandes mayorías, que no son un poder hegemónico y que todos tienen una voz legitimada por las urnas. ¿Por qué no se sientan y se ponen de acuerdo en puntos en común? No sé, hay muchos temas en este país que están en problema. La inseguridad, las pensiones, el trabajo, o sea, la educación, el progreso en general. Esos son puntos de consenso que creo que
cualquier persona que está en la élite y en el poder debería trabajar por ello. Pero no se sientan porque no están trabajando con esa línea, están pues, desde su posición de poder atendiendo a unos intereses partidistas, efectivamente. Gracias, Sara. Fabricio, inmediatamente. Yo, por ejemplo, reflexiono. Ese es el país donde 2 errores hacen un acierto. Ese es el país donde el fin justifica los medios y ese es el país donde no se hace país. O sea, depende del poder político. José dice, había que cambiar las cosas en el año 2018. Ok, había que cambiar las cosas. Estoy de acuerdo en eso. Había que cambiar, había que revisar, había que evaluar, había que cambiar las cosas. Yo quiero saber si hoy tenemos una mejor institucionalidad que antes o es igual o peor que antes. Yo no creo que tengamos una mejor institucionalidad. Yo creo que este país está totalmente desinstitucionalizado y como lo plantea Sara, aquí las élites no llegan a acuerdos mínimos para tratar de fomentar unas reformas de largo aliento que permitan cambiar el chip de la sociedad. Tú planteabas el tema de la justicia. Remontémonos al año 97. Nos preguntaron en una consulta popular si estábamos de acuerdo que el Congreso Nacional sigue eligiendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los ecuatorianos dijimos que no. Y el Congreso interpretó el pronunciamiento popular diciendo, bueno, no va a volver a pasar, pero lo hacemos por última vez. E integraron la Corte Suprema de Justicia en el año 97. Esa Corte, el Congreso sin atribución constitucional en diciembre del año 2004 se la comió con una interpretación leguyesca de la Constitución y nació la Pichicorte y después tuvimos la Corte de la Comisión Estarelas que fue echada abajo por la constituyente de Montecristi y la justicia ha estado constantemente en este carrusel, permanentemente en este carrusel. Y no encuentras tú una solución de mediano y largo plazo. Siempre ha dependido en este país del poder político de turno, quien ostenta el poder político de turno. Ok, José. No, pues, me parece a mí que entonces estamos hablando de que no son solamente las instituciones quien las hace. Uno, las élites, no solo las leyes. Porque, Andrés, este país tiene 21 constituciones. 20 constituciones desde 1830. 20. Vamos a seguir cambiando. No es la ley. La ley, Andrés, hay muchas instituciones, tienen reglamento, les sobran. Falta evidentemente una visión. Esa visión no la tiene la clase política. Andrés, la clase política, lamento decirlo, se ha vuelto la enemiga del país. Porque la clase política es la que cambia un país. Es ahí, son los políticos los que terminan cambiando las aspiraciones, interpretándolas. No lo hacen, le han dado la espalda al país y están en todos los juegos de poder para taparse los chanchullos que han hecho, toda la corrupción que tienen encima, etcétera. Correístas, nepotistas, etcétera. Ahora hasta Pachacuti que entró en el juego. Entonces, ahí estamos hablando de un país donde la clase política, que es la que interpreta los deseos de cambio del país, un país que tiene que cambiar, porque cambia el mundo. Esa clase política se ha vuelto la enemiga del país. Está contra el cambio, no sabemos qué quiere, siguen dándole la vuelta, siguen bailando en la misma baldosa. Mauricio lo ha dicho, con la justicia lo podemos sacar con muchos temas. Muchísimo. Con muchos temas. Seguimos el país bailando en la misma baldosa, pensando que el mundo no cambia. Y que así como están las cosas, alguien las va a mejorar. ¿Ese alguien quién es? ¿Un Salvador Supremo? Solamente una cosa, antes, perdón Fermín, solamente una cosa, porque Sara trajo a colación el tema del voto fragmentado. En el año 97, en esa misma consulta popular, nos preguntaron a los ecuatorianos, para legitimar al interinazgo del doctor Alarcón y la queda de Bucarán, si queríamos votar por listas o de entre listas, por personas. Año 97, dijimos, hay que votar por personas. Tuvimos una mejor democracia votando por personas. Bueno, la clase política hoy, desde el año pasado, 2021, decidió, no, ya no votemos por personas, otra vez retornamos al voto en plancha. Pregunto, luego del resultado electoral de 2021, ¿sirvió regresar al voto en plancha? Solamente ahí lo traigo para la discusión. Fermín, por favor. Bueno, sí, yo creo que es importante lo que señala Fabricio. Hemos tenido una serie de ensayos a lo largo de los años que hemos seguido la política ecuatoriana. Hay una serie de ensayos, hay una serie de cambios, hay una serie de experimentos. Ninguno de ellos resulta y definitivamente no hay una sensación de que tengamos una clase al servicio del Estado de manera profesional, como señalaba José. Es decir, si usted les pregunta en algunos ministerios si realmente son un funcionariado al servicio del Estado, seguro que le van a decir que sí. Pero creo que hay unas visiones más que todo gremiales en cómo funcionan ciertas instituciones estatales, ciertos ministerios. Por supuesto, la justicia. De alguna manera, la justicia se siente al margen del escrutinio público y no se puede plantear la necesidad de que hay un problema también en la administración de justicia, de cómo funcionan los jueces, cómo actúan, cómo ejecutan la ley.
Estos son algunos puntos que también hay que considerar. Bueno, el debate es siempre el mismo. Es un problema de leyes, es un problema de seres humanos, es un problema de estas élites que estamos definiendo. ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Bueno, o sea, se necesita una ruptura, ¿no es cierto? Hay que romper Por algún esto. lado hay que romper Sí. esta inercia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que venimos rompiendo desde hace mucho y no lo logramos. Romperla, no digo romperla, es que realmente todos tengamos la sensación de un salto cultural, un salto diferente, que estamos en otra cosa, ¿no es cierto? Digo esto, cuando nacieron el Partido Verde en Alemania, todo el mundo tuvo que pensar la política de otra forma. Cuando ocurrió mayo del 68 en Francia, los problemas se replantearon de otra forma. No quiere decir que los seres humanos no eran los mismos, pero tuvieron que pensar cómo iban a funcionar en forma diferente. Yo creo que la pelota este rato está en el país. Ese debate puede ser largo, puede ser un poco alegórico, puede ser etéreo, como se quiera, pero el debate sigue siendo ese. Si los ciudadanos no toman conciencia de que tienen ellos que obligar a cambiar a los políticos. Ellos tienen que obligar a los políticos a cambiar. Ellos tienen que forzar los cambios en la dirección, obviamente, que favorezca a los ciudadanos y favorezca a las instituciones. Y vamos a ir con Sara nuevamente, porque a mí me parece fundamental lo que acabamos de escuchar, el salto cultural. Y por ser un tema cultural se vuelve muchísimo más complejo, porque implementar esos cambios requieren, en algunos casos, José, hasta generaciones para cambiar esas conductas culturales. Sara, por favor. Bueno, obviamente, ¿no? Un cambio en la inercia, en cómo piensa la gente, en cómo se mueven y cómo luego se posicionan en puestos de poder, requiere tiempo. Pero yo también veo una pauta que se repite en los últimos gobiernos y es la nula, por así decirlo, capacidad de autocrítica, ¿no? Nuestros gobiernos, nuestros mandantes, nuestras instituciones tienen una habilidad para presentar justificaciones cada vez que hacen algo que se sale fuera de la norma, que podrían aplicarla en realidad a ser autocríticos y decir, hemos fallado, esto tenemos que corregirlo, vamos a depurarlo. Y que sea de verdad, y no, hemos fallado, pero esto viene por esta razón. Entonces siempre tienen como que unas explicaciones o justificaciones que demuestra que no hay propósito de enmienda. Si empezamos con esa retórica, la de que las autoridades reconozcan que hay cosas que no funcionan, que se equivocan, que hay problemas, que tienen que corregirse, se manda un mensaje al ciudadano también que dice, bueno, pues estamos haciendo algo y ustedes colaboren, sean críticos con nosotros. Es decir, recibir las críticas me parece importante. Y aquí no se reciben, se repelen siempre, se excusan. Y los intereses, Fabricio, y esto de defender estos nichos de poder, de gestión, y los políticos no piensan en el conjunto, en la colectividad, en el Estado, en la República, sino en sus ambiciones en las próximas elecciones. Lo que decía Sara, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en una ofensiva nacional para recuperar el empleo? Nosotros vemos todos los días a gente limpiando parabrisas, vendiendo, y no se resuelve. Los temas de fondo son, yo lo planteaba en mi primer comentario en la radio el día 3 de enero. Los principales problemas del Ecuador son salud, en este momento, pobreza o empleo y seguridad. ¿Cuánto estamos debatiendo de eso hoy en el Ecuador? ¿Y por qué no hay desprendimiento para lograr aquello? Claro, pero de las clases políticas. Por supuesto, la clase política, porque claro, llegan al poder y tienen otros intereses. Yo coincido desde la concepción con el planteamiento de José en el sentido de que el país debería empezar a fomentar estas discusiones. Debería haber una ruptura, pero digo, eso supuestamente debía haber ocurrido en el 97, después de los episodios del 5, 6 y 7 de febrero, cuando destituyeron a Bucarán, con el famoso que se vaya. ¿Y qué pasó después del que se vaya? No pasó absolutamente nada. Debió haber pasado después de la rebelión de los indígenas con los coroneles del ejército, aupada por generales del ejército, el 21 de enero del año 2000. ¿Y qué pasó? Yo siempre recuerdo esa anécdota porque trabajaba en este canal. Me acosté a la 1 de la mañana gobernado por un triunvirato y me levanté a las 4 de la mañana escuchando a Gustavo Noboa desde el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasó? No pasó nada. En el año 2006, en el año 2005, cuando cae Gutiérrez, que se vayan todos. No se fueron todos, solamente se fue Gutiérrez. En el año 2017, hay que ir al poscorreísmo. ¿Qué pasó? Seguimos hablando del correísmo. Ya, rapidito, para terminar, ir al segmento de publicidad. Andrés, cuando hay esa ruptura, o para preparar esa ruptura, ¿qué significa eso? Que la pelota está en esta parte. Nosotros, yo creo que el país se ha sentado como observador a mirar qué hacen los políticos. Y eso ya sabemos que van a hacer. Y lo están haciendo y lo repiten.
Me parece que el juego debe estar de este lado. ¿Qué implica eso? Entonces el juego se reparte de otra forma. Tenemos que hablar de la responsabilidad de las universidades. Tenemos que hablar de las responsabilidades de la prensa. Sí, sí, sí. De la prensa. Porque si De la aquí prensa. estuvieran políticos, dijeran la prensa es la culpable. No, y puede que también. Y también, Es verdad. y también tenemos que hacer autocrítica. ¿Cuántas veces corremos detrás de agendas que no son las agendas del país? Son las agendas de los políticos. Y entonces eso, Andrés, hay que también ponerlo sobre la mesa. Me parece que cuando se habla de la ruptura significa que los ciudadanos no hacen lo que hacemos en una plaza de toros. La plaza de toros, entra el torero, entra el toro y los otros aplauden, miran o se lamentan. Eso es lo que hace. Y ahí está retratado el país. Tengo que ir a la publicidad, vamos a un corte comercial, en un instante retornamos. Vamos a ir al segmento final. Quiero dar la palabra a Fermín y quisiera proponer a nuestros panelistas cómo resolver lo actual. Claro, lo que ha planteado José, lo que comentó Fabricio hace unos instantes es fundamental, la ruptura y la posibilidad de recuperar de alguna manera la república, la democracia, como dijimos hace unos instantes. Pero quizás hay cosas que hay que hacer desde mañana lunes. El Consejo de Participación, cómo resolverlo, quizás reformar la Constitución, la consulta popular que algún momento planteó el presidente Lasso. Fermín, por favor. Bueno, evidentemente hay varias recetas para salir de estos entrampamientos y uno de esos es la consulta. Es lo que vimos con Moreno, ¿no? Moreno aprovechó la popularidad de sus primeros meses para plantear una consulta y esta consulta fue vendida como esa ruptura, ese cambio. ¿Qué es lo que los ecuatorianos estamos esperando desde hace muchos años? Es como decía Fabricio, evidentemente, cuando se han producido estos cambios políticos, se ha anunciado una transformación. El propio correísmo se vendió como una transformación radical, no nos olvidemos. Y se fueron, ¿qué nos dejaron? Lo mismo que habían dejado los anteriores. Entonces, es probable, sí, Andrés, que este gobierno se empeñe también en un tipo de reforma política vía consulta popular, ya lo ha dicho el presidente, sobre todo porque el gobierno no tiene apoyo legislativo, no tiene una fuerza legislativa significativa, entonces va a tener que hacer más o menos lo mismo que Moreno penosamente, que es plantear una nueva consulta y de ahí tratar de salir adelante lo que los 4 años de su administración. Ok, quiero ir con Sara en la ciudad de Guayaquil. Sara, quisiera su apreciación de las salidas al problema de ausencia, ineficiencia o como quiera llamarse, de la institucionalidad en el Ecuador. Por favor. Bueno, sin perjuicio de que todas las instituciones sean mejorables, ¿no?, y sean reformables, yo creo que la pérdida de credibilidad que tienen es porque no están cumpliendo su función, la función que esperan los ciudadanos que cumplan. Entonces, sí siento que hay una distancia desde todas las posiciones de poder respecto a lo que le ocurre a la ciudadanía. No es tan difícil de percibir cuáles son sus prioridades y sus preocupaciones, y lo que deberían hacer estas instituciones es, desde sus funciones, cumplirlas atendiendo lo que le están pidiendo a los ciudadanos. Eso ahondará en mayor confianza, en ver que el ciudadano verá, ¿no?, que el Estado funciona, que existe, que está ahí, que los hospitales funcionan, que la justicia funciona, que las universidades educan. Es decir, que el Estado funciona y eso redundará en mayor confianza y credibilidad. ¿Y se podrán reformar instituciones? Sí, pero si se reforman y siguen sin cumplir la expectativa para la que se ha reformado, pues pasará lo mismo, ¿no? Por favor, Fabricio. A mí me causa un poquito de escozor cuando se plantea al país como la panacea las consultas populares. 1986 fue Pérez Cordero. 97 para legitimar el interinazgo del doctor Alarcón. Tuvimos 94-95 en el gobierno de Durán Ballén. Tuvimos 2006. Tuvimos 2007, tuvimos 2008, tuvimos 2011, tuvimos 2017, tuvimos 2018. ¿Y el país ha mejorado? O sea, yo pregunto eso. Si tenemos un mejor país con esta cantidad de consultas populares. Yo creo que es un error el plantear la panacea, que la panacea es una consulta popular, como también creo que es un error el decir al país que todo se soluciona con reformas legales. Pero ¿cuál es la solución entonces? Primero, aplicar la ley. O sea, tú tienes en este momento, y te voy a poner un ejemplo.
el tema del uso progresivo de la fuerza en este momento, permíteme traer a colación el debate en este momento sobre el rol de la policía. Tú tienes una legislación que ya te habla del uso progresivo de la fuerza. Resulta que el presidente envía un proyecto y en la Asamblea hay 4 proyectos de ley sobre el uso progresivo de la fuerza. Hay 4, durmiendo el sueño de los justos en una comisión. Ya. Si la reforma legal es tan importante y es la panacea, ¿por qué no hay agilidad por parte de los políticos para tramitarla? O sea, para mí, la reforma legal o la ley es simplemente un ingrediente que debe ir acompañado de todo un marco, ya la clase política, los gobiernos, el Estado, las municipalidades, los ciudadanos, deben ser parte justamente de la aplicación. Por sí solo en este país se ha vendido la idea de que con una modificación legal o constitucional se cambian las cosas y que no pasa nada. El problema son las personas. Yo sí creo. Yo sí creo. A mí me parece, Andrés, que hay un chip que hay que cambiar. Y el chip es, a ver, ¿vamos a seguir hablando del diagnóstico o vamos a buscar las salidas? Entonces, a mí me parece que si se cambia el chip, es decir, me imagino, ¿cómo cambiaría el país si el país periodístico, en vez de traer actores que cogen los micrófonos como si los periodistas fuéramos jueces, fiscales, comisarías de policía, etcétera, etcétera, traen los papeles ahí en vez de llevarlos a otro lado? Y traen un montón de justificaciones. Si en vez de eso dijéramos, eso no es aquí, aquí estamos buscando salidas a los problemas reales del país. Me pregunto si planteáramos la agenda de ese tamaño, ¿cambiaría algo o no el país? Si llamáramos a las academias a que dijeran cuáles son sus contribuciones y si cogiéramos los planes que están haciendo algunos empresarios, algunos trabajando y centráramos el debate sobre eso, me pregunto cuál sería la actitud del país. Me pregunto. Pero si no cambiamos el chip, Andrés, vamos a seguir en diagnósticos, vamos a seguir con brillante memoria histórica como la de Fabricio y vamos a seguir preguntándonos si eso no cambió el país, entonces ¿qué? Somos el pesimismo absoluto. Y el país está en ese punto. Y esa sensación de un país derrotado, porque no tenemos nada, no tenemos salida. Entonces preguntémonos, cambiemos el chip. Yo digo, si los periodistas, en forma patriótica, porque al fin y al cabo estamos padeciendo este país, llevamos 20, 25, 30 años, 40 para algunos, diciendo lo mismo en este país, haciendo los mismos diagnósticos, cambiando de nombres, cambiando de fechas a las consultas, cambiando de fechas a las leyes y pensando que de ahí va a salir la solución. La solución no saldrá de ahí, saldrá de la gente el rato que diga, ese no es mi problema, solucionemos mi problema y empecemos a buscar cómo solucionar los problemas del país. Tengo una última ronda de 30 segundos de cada uno. Quizás, Fabricio, empecemos contigo. La salida es una cosa rápida. Estoy de acuerdo en que los periodistas somos parte del problema en este momento y no parte de la solución. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Luego, yo sí creo que el país tiene, como lo dije al inicio del año, el país tiene que exigir que la clase política le resuelva los problemas reales. Salud, educación, empleo. Salud, educación, empleo, seguridad. Esos son los problemas reales. Pero yo no veo efectivamente una actitud ciudadana en ese sentido. Yo creo que por ahí pasa. Un desprendimiento de la clase dirigente. Por supuesto, pero no se encuentra. Entonces, si no encuentras, hay que presionar a la clase dirigente y la única manera es que el ciudadano, la ciudadana, ejerce esa presión de carácter social. Ok, 30 segundos, Fermín. Políticos más competentes, capaces de solucionar los conflictos políticos en instancias políticas, en lugar de recurrir a la salida fácil de las demandas o a lo que hemos visto, al folclore para redes sociales, a las limpias, al circo. Menos circo, más política. Gracias, José. Andrés, yo insisto que el tema es un tema... a ver, cuando uno dice... ¿Cómo soluciona un problema y aplica unas fórmulas y no las solucionó? La pregunta que me hago es ¿por qué las seguimos? ¿Por qué seguimos pues, yendo a esas fórmulas? La pregunta es esa. Sí. Entonces, cuando hablo de una ruptura, está planteado el tema en términos de cómo nos hacemos las preguntas de otra forma para ver si, haciéndolas de otra forma, como lo han hecho los países que han madurado, que han salido adelante, que han resuelto los problemas, que aquí no se resuelven y se acumulan, a ver si de esa forma sí los vamos a resolver. Ok, terminamos con Sara, por favor, en la ciudad de Guayaquil. Su apreciación final. Bueno, para mí hay dos claves aquí. Una es el comportamiento de la clase política, de las élites, como decíamos, que respondan, expliquen y cambien, si es así, a qué intereses están atendiendo ellos.
y de la ciudadanía. También creo que hay un ejercicio, alguna vez lo hemos mencionado en esta hora, de la madurez, de ser conscientes de a quién estamos dándole tanto poder y qué tan poco críticos somos con ellos, ¿no? No trasladamos circunstancias que nos molestan y si no sancionamos, no castigamos dentro de las herramientas democráticas que tenemos. Entonces hay dos lados aquí, las dos partes tienen que hacer lo suyo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas José Hernández, Fermín Vaca, Fabricio Vela y Sara España. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.